Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Cano, estudiante de la materia de producción de cine en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy les voy a estar comentando un poco sobre lo que es la preproducción audiovisual, la producción y la postproducción. Empezaremos primero con lo que es la preproducción, obviamente. La preproducción es una etapa imprescindible en una producción audiovisual, porque definimos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos para poder realizarlo. El problema aquí reside en que hay muchas personas que desconocen esta etapa o no la creen necesaria y por eso la eliminan de su proyecto. Cuando no se lleva a cabo la preproducción audiovisual, llegamos al lugar donde vamos a rodar sin tener ni idea de lo que realmente queremos o hacia dónde vamos a ir en la producción. Y gracias a eso tardamos mucho más de lo que deberíamos. Esto porque nos encontramos con muchos imprevistos como accidentes de producción y el proyecto termina saliendo más caro por lo que teníamos en la mente y no se puede llevar a cabo. Por ello, la preproducción audiovisual es fundamental. Existen distintas fases en la preproducción audiovisual y les voy a explicar las principales. Primero tenemos la idea. En esta fase de la preproducción debemos dejar claro cuál es la idea que tenemos y cómo la vamos a llevar a cabo a través del video que estamos presentando. Por tanto, tendremos que pararnos a pensar nosotros mismos o nuestro equipo de trabajo, si estamos en una productora audiovisual, de qué va a tratar nuestro proyecto y además de qué tipo de video va a ser, ya que existen distintas modalidades. Luego tenemos el guión. Lo fundamental antes de ponernos manos a la obra es saber de qué vamos a hablar en nuestro guión. Una vez tengamos eso claro, podemos realizar este guión, el cual puede ser tanto técnico como literario. En el guión vamos a estructurar toda nuestra historia. Ahora les voy a explicar lo que es un guión literario. El guión literario no es otra cosa que la narración de nuestro proyecto en el que se incluyen los diálogos y acciones de los personajes, así como también las acotaciones sobre los escenarios, intensidad, música, etc. Y en el guión técnico se marcarán los requerimientos que tengan que ver con cámaras, lentes, planos, movimientos de las cámaras, luces, audios, localizaciones, etc. Puede ser tan extenso como decidamos en la producción. Ahora tenemos el storyboard. Es el guión que hemos realizado previamente pero en imágenes. En el storyboard también detallaremos los elementos técnicos para ver con la mayor precisión nuestra idea antes de grabarla. Así obtenemos una idea de cómo será el plano, dónde van a estar los personajes, cómo será el escenario y a la hora de llegar a grabar ya tendremos una idea perfecta de cómo colocar a los personajes y los elementos. Es obvio que cuando llegamos al lugar de grabación se nos ocurren distintas ideas nuevas o los actores y el equipo pueden aportar también nuevas ideas. Pero lo importante es traer una base bien estructurada para no dejar las cosas a la improvisación únicamente, algo que no suele dar un muy buen resultado en una producción audiovisual. En definitiva, un storyboard puede ser similar a lo que es un cómic. En una productora audiovisual es lo que le presentamos al cliente una vez nos ha contratado para el proyecto. Otra fase es el plan de rodaje. Es donde se plasma todo lo planificado en la fase de preproducción. Los objetivos que se deben cumplir, la organización diaria del rodaje, cómo llevar a cabo el guión, etc. Este plan es imprescindible a la hora de comenzar cualquier producción audiovisual, ya que facilita la fase de producción y ayuda a estar preparado ante cualquier imprevisto. Esto te servirá para poder dar vida a tus ideas de forma organizada y con los tiempos establecidos. Te ayudará también a conocer los presupuestos y cómo distribuirlos, también a conocer tu equipo de trabajo, a establecer un orden y así poder conseguir cumplir con tus objetivos de una forma clara. Luego tenemos el scouting. Cuando hablamos de scouting nos referimos a la búsqueda y elección de localizaciones de rodaje. Esta búsqueda del sitio ideal requiere un equipo formado por un location manager que vendría siendo el jefe de localizaciones y location scout, el encargado en sí de buscar las localizaciones. En las producciones más pequeñas estas dos figuras pueden ser la misma persona, pues el jefe de las localizaciones tendrá que hacer el scouting y rellenar el papeleo. Para realizar una búsqueda de las localizaciones se necesita un automóvil, agua, dinero, cámaras, entre otras cosas. También tenemos el casting. En un casting los participantes deben mostrar sus habilidades para convencer a los responsables de definir el elenco o el reparto de una obra. Es habitual que en el caso de los actores, los participantes deban interpretar el papel para el cual se postulan. De este modo, los seleccionadores pueden comparar las distintas calidades de interpretación entre los actores. Tenemos también el plan de distribución, que es el plan mediante el cual será distribuido el trabajo audiovisual, ya sea mediante agencias o de forma independiente. Este se encarga de plasmar la manera en que la obra puede ser visualizada por el público. Una vez terminada con las fases de la preproducción,
Vamos ahora con lo que es la producción, que vendría siendo la siguiente fase, y lo que vendrían siendo también sus fases en la producción. La producción es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y además también de capital. En esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. El trabajo que se efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo diaria que se materializa en datos reales en el parte de producción. Su primera fase sería la producción de campo. Un productor de campo es miembro de un equipo de producción de cine y televisión que es responsable de administrar la producción del material en el campo. Los productores de campo coordinan historias filmadas fuera del estudio, comúnmente trabajan en áreas de producción como la realización de documentales, reportajes de noticias y reality shows. Estos miembros de la tripulación tienen una amplia capacitación para que estén listos para manejar una variedad de situaciones. Algunos son graduados de programas de producción de cine y televisión en colegios y universidades, mientras que otros aprenden en el trabajo, sirviendo en una variedad de puestos en equipos de filmación para familiarizarse con los diferentes aspectos de la producción. Tenemos también el set, que es el lugar o plató en el cual se realiza el rodaje. Un rodaje es la fase de la producción en la que se filma la película o la serie, con actores en el set y cámaras rodando, a diferencia de la preproducción y la postproducción. Luego tenemos también lo que es la composición musical. La composición musical es una parte fundamental del material audiovisual, ya que a través de ella las escenas se realzan las emociones en su audiencia. Tenemos las locuciones, que son voces que generalmente van explicando la historia mientras que estaba sucediendo. Y tenemos la fotografía fija, que es la persona que se encarga durante un rodaje de hacer fotografías que después se utilizarán como imágenes publicitarias de la película. También puede servir de referencia para las escenas que deberán rodarse posteriormente. Y con esto finalizamos lo que son las partes de la producción. Ahora por último tenemos lo que es la postproducción y sus fases. La postproducción audiovisual es cuando vamos a terminar de detallar la edición de nuestra producción. Su turno llega después de las etapas de preproducción y producción audiovisual que las mencionamos antes. Las labores principales de la postproducción son la corrección de color para que se vea lo mejor posible nuestra imagen y todo el video esté homogéneo, la inclusión de transiciones y, si es necesario, incluiremos efectos en el video, además la musicalización de la obra. La corrección de color no es otra cosa que lograr que la parte visual de nuestro video se vea correctamente, es decir, el suficiente brillo y contraste, que no esté contaminado en cuanto a algún color. En definitiva, que nuestra imagen se vea correctamente y con la mejor calidad de color posible. Tras la corrección de color, incluiremos los efectos si nuestro proyecto de video lo requiere. No hablamos exclusivamente de efectos de corrección de color, sino con los efectos que tienen que ver con cómo estamos contando la historia o con la estética y lenguaje del video. Luego tenemos la musicalización. Se refiere al proceso por medio del cual se elabora la banda sonora de un producto audiovisual, bien sea una película o un cortometraje, etc. Tenemos después el doblaje del audio. El doblaje se describe a sí mismo como el proceso de regrabación de líneas de diálogo habladas por un actor durante la producción original para mejorar la calidad de audio o reflejar los cambios de diálogo. La música también es doblada en una película después de que su edición se haya completado. Luego tenemos el subtitulado, que se encarga de traducir mediante un texto el diálogo original de los actores. Y por último, la masterización es el último paso de la postproducción. El propósito de la masterización es equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los sistemas y formatos. Tradicionalmente, la masterización se realiza utilizando herramientas como la ecualización, la comprensión, la limitación y la expansión estéreo. Con esto hemos terminado mi exposición, espero les haya gustado. Si les gustó, pueden dejarme su like y comentar qué tal les pareció.